Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso del Laboratorio de Termodinámica para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy revisaremos los resultados de la actividad a casa sobre el termoscopio. Haremos algunas simulaciones en una herramienta de laboratorio de la Universidad de Colorado. Veremos un video sobre el termoscopio realizado por el Departamento de Físico-Química de la UNAM en la Facultad de Química y también les compartiré de qué trata el cuestionario previo de la siguiente práctica. Bien, así, hoy vamos a estar cerrando la práctica 3, revisando las respuestas a la actividad y hoy vamos a sembrar la semilla para la siguiente práctica, que es la constante de los gases. Bien, en la sesión pasada establecimos, comentamos la definición de temperatura, em, cómo la ley cero define esta propiedad que comparten dos cuerpos con un tercero y definimos allí al equilibrio térmico. Definimos a la temperatura como una propiedad intensiva, esta propiedad que comparten los cuerpos en equilibrio térmico, y esta definición nos lleva a un área de la físico-química que es la termometría, estos equilibrios térmicos entre objetos que llamamos termómetros y usamos como patrón para determinar esta propiedad intensiva y que funcionan bajo distintas propiedades termométricas, es decir, no medimos directamente temperatura, sino que medimos una propiedad que varía en función de la temperatura. Puede variar linealmente o podemos asignar una variación cuadrática, logarítmica, etcétera, pero que podemos asignar ese cambio de la propiedad con la temperatura. Los más comunes, los termómetros más comunes son de columna, es decir, tenemos un líquido contenido en una columna de vidrio y la longitud de esa columna cambia respecto a la temperatura con la que se pone en contacto este termómetro. Después tenemos termómetros que funcionan a partir del cambio en la resistencia eléctrica, ¿ok? O la generación de una fuerza electromotriz, o también a partir de la determinación de la radiación que genera un cuerpo y lo relacionamos con la temperatura. Bien, ahora también hicimos algunos ejercicios entre las escalas de temperaturas. Distinguimos entre escalas relativas y escalas absolutas. Relativas toman en cuenta puntos arbitrarios de referencia. Los más comunes, o uno de los más conocidos, el punto de congelación del agua y la ebullición del agua a una presión de una atmósfera. Otros puntos de referencia es el punto triple del agua, muy cercano a 0 grados Celsius, o en la escala Fahrenheit, la temperatura corporal de un hombre inglés sano, ¿ok? Allí son 100 grados Fahrenheit. Bien, y en cambio las escalas absolutas toman en cuenta la segunda ley de la termodinámica y una de sus consecuencias que es que una sustancia en un estado cristalino puro tiene una temperatura absoluta de 0, ¿ok? Como la escala de Kelvin o la escala de Rankine, ¿de acuerdo? Bien, entre las escalas Kelvin y Celsius vimos que
los intervalos en los que se divide son del mismo tamaño. Y en cambio, los grados Fahrenheit y los Celsius, el grado Fahrenheit es más pequeño. Podemos meter en el mismo intervalo de temperaturas más grados Fahrenheit que grados Celsius. ¿Ok? Bien. Con esto nos fuimos a la actividad de casa, que era construir un termoscopio. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el que yo armé. Aquí está. Vean mi pequeño termoscopio. Okay, lo pinté de azul. Bueno, azul casi morado. Y un popote, ¿no? Bien, vamos a ver la actividad en Word. Ok. Para que vayamos contestando las preguntas que allí tenemos. Bien, aquí está. Quisimos evaluar la diferencia de temperaturas mediante un termoscopio. ¿Okay? No es un termómetro, es un termoscopio. Ahora, con base en lo que ustedes armaron, me pueden decir rápidamente qué tipo de paredes tenía este termoscopio en términos de permitir entrada y salida de energía, qué tipo de paredes tiene. Biotérmicas. Tiene paredes diatérmicas, gracias. Ahora, ¿qué tipo de proceso hicimos? Fue un proceso, es decir, el proceso es sacar del refrigerador, exponerlo a la temperatura ambiente. ¿Cómo llamarían a ese proceso? Isobárico, isotérmico, isocórico. ¿Qué se mantuvo constante? En mi equipo concluimos esa parte que el proceso fue isocórico. Isocórico. Bueno. Vamos a ver si es cierto. ¿Alguna otra opinión? ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué se mantuvo constante? Yo considero que fue un proceso isobárico porque se mantuvo constante la presión. Ok, de acuerdo. Bien. Estamos de acuerdo, este no fue un proceso isotérmico, ¿no? El sistema se expuso a un cambio de temperaturas y lo reflejó en un cambio en la columna de líquido que está dentro del popote. Es lo que ustedes están registrando en estas columnas, en estas celdas de la tabla, ¿no? Los cambios de altura, consecuencia de un cambio de temperatura. Bueno, en un momento vamos a discutir, una vez que veamos el video del termoscopio, vamos a ir entendiendo más qué pasó aquí, por qué funciona. Ahora, la pregunta, si cambiamos el popote por uno de diámetro menor, ¿cómo va a ser la altura en ese nuevo popote? ¿Cómo afectaría la altura del líquido si lo cambiamos por un diámetro menor? ¿Qué opinan allí? Que aumentaría con más facilidad, ¿no? Ok, gracias. Un diámetro menor tendríamos una altura que cambia, ¿no? Un cambio más distinguible si cambiamos a un diámetro más chiquito. Y allí entonces tendríamos un termoscopio más preciso o menos preciso. ¿Qué opinan allí? Más preciso. Sería más preciso. Más preciso, exactamente. Podríamos distinguir mejor cómo está cambiando la altura
si tuviéramos un diámetro más pequeño en este popote. Ustedes que han visto un termómetro de columna con mercurio, recuerdan que es un diámetro realmente pequeño, muy sensible. Es sensible en los termómetros comerciales a 1/10 de grado, en algunos más especializados hasta centésima de grado podemos distinguir en un diámetro cada vez más pequeño que le vamos a llamar capilar, por ejemplo. Es un diámetro que le llamamos capilar. Bien, ahora, ¿qué investigaron? ¿Cómo definirían la diferencia entre un termoscopio y un termómetro? ¿Por qué a este pequeño dispositivo no le llamamos termómetro? La diferencia entre el termoscopio y el termómetro es de que este último sí tiene graduaciones, a diferencia del Mm, termoscopio. ok, las graduaciones. ¿Alguna otra opinión? Como que en el termoscopio, pues nada más puedes ver, ¿no? Que cambia la temperatura, pero no la puedes medir, ¿no? Así como tal. Exactamente. Bien, aquí tenemos dos opiniones que van en más o menos el mismo sentido. El termoscopio, visto como un predecesor del termómetro, em, carece de escala, ¿no? Solamente nos indica cualitativamente si hubo un cambio de temperaturas, pero no realmente podemos definir una escala entre esos cambios, ¿ok? Simplemente es un visor de que existe un cambio de temperatura. En cambio, el termómetro sí puede, al tener una escala que construimos con puntos de referencia específicos, podemos determinar en el termómetro la diferencia de temperaturas. También lo podemos ver como el que el termoscopio solo muestra cambios de temperatura, pero no está calibrado, ¿ok? Con algún punto de referencia más formal. Bueno, los primeros termoscopios, si ustedes investigaron algún antecedente histórico, se atribuyen a Galileo. Hay un termoscopio de Galileo donde él usa cambios de densidad en un líquido para determinar visualmente que existe un cambio de temperatura. Bien, ahora la pregunta 5. El mercurio es tóxico acumulativo. em, ¿Por qué usamos un termómetro de mercurio? Pudiendo usar un termómetro de agua que también es sensible a cambios de temperatura. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué encontraron en ese aspecto? Yo encontré que fue por que los puntos de fusión y ebullición del agua son muy cortos en comparación al mercurio. Ok, gracias. Esa es una poderosa razón. Solo podríamos medir temperaturas por encima de 0 grados y por debajo de 100 grados. Eso si estamos al nivel del mar. Si estamos más arriba, el intervalo va a ser aún menor, de 1 grado Celsius hasta 93 grados Celsius. Dependemos de esa ebullición. ¿Ok? En cambio, el mercurio se mantiene con propiedades constantes en intervalo de temperaturas aún más grandes. Bien, ¿encontraron alguna otra razón? Sí, que el agua no aumenta su volumen de forma proporcional a la temperatura. Ok. em, el mercurio tiene un coeficiente de expansión más, digamos,
que es constante en un mayor intervalo de temperaturas que la del agua. ¿Alguna otra razón que encontraron por qué usamos mercurio? Bueno, yo no la busqué como tal, ¿no? Pero lo que vi con mi termoscopio es eh, que realmente no se quedaba mucho tiempo, pues, ¿no? Subía el agua, Ujú. pero no se quedaba ahí fija, ¿no? Entonces, como que variaba mucho o muy rápido de repente, ¿no? Sí, Y, y el mercurio, pues, se queda como un momento, bueno, un ratito, ¿no? Más en la temperatura que mide, entonces exactamente. es más fácil leerlo. Así es. Si ustedes recuerdan que han tomado temperatura con el termómetro de mercurio, incluso antes de usarlo tienen que verificar que el mercurio hay que regresarlo, ¿no? A base de pequeños movimientos con la muñeca hay que regresar el mercurio al bulbo. En cambio, el agua no tiene esta propiedad, no se mantiene en ese nivel mucho tiempo. Hay que ser mucho más cuidadosos para usar la columna de agua, que se pierde mucho más rápido la altura que con el mercurio. Bien, entonces, la principal desventaja del mercurio pues sigue siendo que los vapores son tóxicos. Em, Ahora que tengan oportunidad de estar en un laboratorio y alguien pues rompa uno, puede pasar, em, se activa un protocolo, ¿no? Un protocolo donde se llama a la unidad de manejo de residuos y se, el manejo que se tiene es que se tira un poco de arena sobre el mercurio líquido y se empieza a aspirar todas las bolitas que quedan mm, de mercurio, ¿no? Que primero cubrimos con arena y después con una pequeña aspiradora tenemos que ir recogiendo para minimizar que esos vapores pues entren en contacto, ¿no? Con nosotros y afecte el sistema nervioso, que es el hidragirismo, afectación en el sistema nervioso. Mm, mm, mm. Bien, ahora ya veo que ustedes ya están poniendo sus fotos y videos. Em, bueno, vamos a ver el video. No sé si tuvieron oportunidad de verlo. El video del termoscopio. ¿Ya lo vieron? Yo no lo he visto. Yo tampoco. Vamos a verlo. Bien, lo que tenemos en este video es una construcción de una especie de em, termoscopio. Ok, va para allá. Aquí está en un drive que les compartí el enlace. Ok, ya lo está abriendo, ahorita lo compartimos. Aquí está. Bien, ¿ya lo ven? Sí, ya sabes. Ya, Ok, profe. vamos a ponerle play a ver qué nos platica. Me parece que es la profesora Aide quien vamos a irlo comentando. Ok, hay distintos tipos de termómetros que llamamos termoscopios. El de Galileo, el de Galeno, uno que se llama Florentino, etcétera, ¿no? Aquí la maestra Aide nos platica de Galeno. Ustedes saben, o si no saben, ahorita se van a enterar, Galeno vivió en el siglo II, aquí nos especifican año 129, es de las primeras personas que podemos identificar históricamente, no que haya sido la primera persona, pero quedan más registros de lo que hizo, que podemos identificar con la profesión médica. ¿Ok? Así, mediante observación, experimentación, empezó a tener conclusiones sobre cómo trabajaba, ¿no? el cuerpo humano.
¿ok? Entre ellos se fijó en la temperatura del cuerpo, es decir, esta sensación térmica de un cuerpo sano contra un cuerpo enfermo, que ahora sabemos, pues un cuerpo que aumenta su temperatura es el sistema inmune, tratando de combatir algo que ve como un extraño, ¿no? Entonces Galeno reconoce que la temperatura, la sensación térmica, es indicativo de la salud de un cuerpo. Entonces crea, ¿no?, un pequeño termoscopio. Bueno, Galeno, ahora sí que como su servicio social o como parte de su formación médica, él trabajaba en una escuela de gladiadores. ¿Okay? Allí, pues tuvo acceso a muchos heridos, cuerpos que necesitan atención, ¿no? Una de sus otras aportaciones es que para aliviar las heridas o curar las heridas, crea una especie de emplastes, ¿ok? Que hacía a partir de, pues así le hizo, ¿no? Tripas de gato, ¿ok? Entonces, con ese colágeno de este material, lo colocaba sobre las heridas de los gladiadores y observaba que había una mejora más rápido que si solamente las limpiaba. Con este colágeno, notó que podía haber una recuperación más rápida. Bueno, varias aportaciones de Galeno. Después, ven, aquí está el dispositivo que vamos a armar. Es una columna de vidrio, ¿ok? Que está unida en su parte final a un bulbo de vidrio. Y en la parte inferior tiene una botella con un líquido convenientemente coloreado. ¿Ok? Así, este termoscopio nos debe indicar el cambio de temperatura. Y lo va a indicar con el cambio en la altura de la columna. ¿Ok? Vean. Allí, la maestra, con sus manos, aumenta la temperatura del bulbo, pero ¿qué hay en el bulbo? Bueno, en el bulbo hay aire. ¿Ok? Al contacto, el aire, al aumentar la temperatura, se expande. ¿Ok? Aumenta la temperatura, aumenta el volumen de ese gas que está en el bulbo y así empuja a la columna de agua hacia abajo. ¿Ok? Esa expansión debido a el contacto. Vean cómo aumenta la temperatura y empuja la columna de agua hacia abajo por la expansión del aire. Después aquí tiene junto un vaso con hielo. ¿Ok? Entonces si ponemos algo de ese hielo en el bulbo, el aire se va a comprimir, se va a hacer de menor volumen, ¿no? Por ese hielo que hace que disminuya la temperatura, que es lo que están haciendo en esta segunda. Vean, se retrae, ¿no? El gas que pudimos expander por calor con hielo se vuelve a retraer y entonces la columna de líquido asciende de nuevo. Ya no está ese aire empujándola. ¿De acuerdo? Ahora de nuevo, calor, expande el aire que está dentro del bulbo y empuja la columna de aire. ¿Ok? Después lo deja enfriar, o sea, ya se está recuperando la temperatura, se aleja de la temperatura de sus manos y el aire poco a poco vuelve a la temperatura inicial, que es más fría, y se contrae. ¿Ok? Y de nuevo, vamos a que se contraiga, vamos a forzarlo poniendo hielo y vuelve otra vez al
nivel de la columna que se tenía. ¿Ok? Y ahí se las pasa horas de diversión, modificando la temperatura y la expansión del este aire que está dentro del bulbo. ¿De acuerdo? Bien. Así, ustedes me pueden explicar qué está pasando cuando ponen las manos alrededor de su termoscopio en la parte del que no hay líquido. ¿Qué están haciendo ustedes? Pues estamos calentando el aire en este caso. Ujú. Es el aire. Ay, como que te perdimos al final. Bien, alcancé a escuchar que decías que estamos calentando el aire. Efectivamente, en la parte del bulbo, bueno, de esta parte libre, nuestras manos calientan. ¿Y qué pasa después? Pues aumenta, ¿no? El volumen del aire Ajá. y empuja el agua, ¿no? Empuja el agua y la única manera que tiene para contrarrestar ese empuje del aire es ascender por el popote. ¿De acuerdo? Por ello, esa altura del, em, del líquido es indicativo del aumento de la temperatura, ¿no? Pero aumento de la temperatura del aire que está por encima del líquido. ¿Ok? Em, bien, así que este proceso pues fue isobárico. ¿Ok? La presión es la atmosférica, ¿ok? Y tiene una salida, este sistema tiene una salida a la atmósfera, que es la que usa para equilibrar el, la presión. Es decir, una vez que comenzamos el proceso de cambio de temperatura, el vapor, el aire y vapor de agua se expanden, es decir, hay un cambio de volumen, ¿ok? Y como no está sellado, si estuviera sellado, habría un aumento de presión, ¿ok? Pero está abierto el sistema. Así que lo que cambia es puede cambiar el volumen, ¿no? Que se expande y el líquido responde ascendiendo por la columna, que es el popote, ¿ok? Bien, no sé si tuvieron dificultades para hacer esto. Em, ¿Cuál fue la parte más complicada de esta situación? Pues a mí al principio no me salió el experimento. Sí, ¿Se me escucha ahora sí? sí, ahora sí. Sí, ok, gracias. Al principio no me salió. De hecho, una vez que puse el termoscopio en el refrigerador y lo saqué y lo dejé enfriar, Ujú. no, lo dejé calentarse, Sí, eh, el agua, la altura del agua en el popote seguía siendo de una variación a lo mejor de medio centímetro. ok. Y pues me di cuenta, bueno, lo volví a hacer y me di cuenta que era porque no había tapado, bueno, no había controlado bien las fugas de la tapa, porque le había Ah, puesto muy poca plastilina. Entonces, ese fue el principal problema que tuve. exactamente. Si no controlamos las fugas, pues la expansión del vapor encuentra otras formas, ¿no? De escapar, no solo ascender por la columna, sino que escapa por la tapa o por el segundo hoyo o por la unión del popote con la tapa. Así que garantizar que la única manera que el, el gas se expanda sea empujando al líquido por la columna. Bien, ¿qué más dificultades tuvieron en esta actividad?
por ejemplo, yo cuando, cuando lo medía a mediodía, ¿no? Sí. Pues ya lo saqué de mi casa y entonces de repente había una ráfaga de viento y bajaba un montón, bueno, variaba mucho, ¿no? Ok. Entonces, pues eso, ¿no? Como que no lo pude dejar ahí nada más, ¿no? Esperar, ¿no? Sino Ok. que lo tuve que estar observando, ¿no? Para ver cuál era, pues como la altura que más, más constante, ¿no? Que más se Sí. repetía. Ajá. Gracias. Bueno, todos estos comentarios los espero en sus conclusiones, ¿ok? Por si faltan de entregar esta actividad. Em, bueno, em, el siguiente dispositivo lo vamos a platicar la siguiente clase, em, para que descansen un poco del dispositivo experimental. Lo vamos a dejar para la siguiente clase y que tiene que ver con la constante de los gases. Bueno, lo que sigue es que vamos a hablar de la ley del gas ideal un momento. Em, allí están viendo mm, una diapositiva, ¿cierto? Que se llama Simulador Gas Ideal 2022-2. ¿De acuerdo? Esta es la actividad que vamos a hacer a continuación. Vamos a ir a esta página. Ok, la voy a poner en el chat en un momento. Ok, ahí va. Y vamos a ver cómo se ve esa página y qué vamos a hacer. Bien, aquí la tiene. Ya lo habíamos platicado, o no recuerdo si lo habíamos platicado, pero esto es un simulador de la ley del gas ideal. Es decir, podemos mediante este pistón del lado derecho, podemos ingresar partículas al sistema. ¿Ok? Y al ingresar material, cierto número de partículas, pues se ve reflejado en un aumento de la presión. ¿Ok? En la parte de abajo podemos calentar estas partículas y vean que el termómetro que está en la parte de arriba refleja, ¿no?, este aumento de temperatura de estas partículas. ¿Ok? Podemos enfriar también con este pequeño control. Bien, y también podemos comprimir el volumen con esta manija. ¿Ok? Y va aumentando, ¿no?, la presión dentro de este sistema. Después, podemos estresar este sistema de tal forma que podemos meter gran cantidad de partículas. Me parece que el límite son 1000 partículas. ¿Ok? Y podemos calentar este sistema. Vamos a estresarlo y vamos a ver qué pasa. Vean cómo va aumentando la presión, va aumentando la temperatura hasta que explota, ¿no? Es decir, el volumen ya no pudo contener esas partículas por el aumento de presión y aumento de temperatura. Si eso sucede, podemos regresar la tapa. Pop. Ok. Y vean, aquí en la parte derecha nos habla de partículas. Ok. Aquí nos está diciendo que hay 227 partículas dentro del sistema. Ok. Y les llama pesadas. ¿De acuerdo? Y en la parte de abajo habla de partículas ligeras. Vean que debajo del pistón podemos escoger entre ingresar partículas pesadas o partículas ligeras. Vean cómo son mucho más móviles las partículas ligeras. ¿Ok? Bien, les voy a entonces dejar los controles a ustedes y los voy a dividir en equipos rápidamente y vamos a crear 4 escenarios
para esta actividad. Ok. El primer escenario, vamos a devolvernos a nuestra diapositiva, es que vamos a crear estos 4 escenarios. Con las moléculas ligeras, es decir, las rojas, vamos a ingresar 100 partículas a esa caja y vamos a hacer que llegue el sistema a 20 atmósferas. ¿Ok? ¿Cómo? Con el cambio de temperatura solamente. Es decir, no vamos a modificar el volumen, solamente con cambio de temperatura vamos a hacer que el sistema llegue a 20 atmósferas. ¿Ok? Una vez que logren controlar esa presión alrededor de 20 atmósferas, es decir, el sistema sensible puede ser que estén en 20.1 atmósferas, 19.9 atmósferas, lo más cercano que puedan, le tomamos una captura de pantalla al sistema cuando logren llegar a 20 atmósferas, ya sea con el cambio de temperatura, ¿ok? Ese es el primer escenario. Con las partículas rojas vamos a reiniciar todo esto. Si lo ponen ya muy complicado, pueden pausar la simulación y aquí con la gomita pueden reiniciar todo. ¿Ok? Entonces empezamos con partículas ligeras, lo llevamos a 20 atmósferas y le tomamos captura de pantalla. El segundo escenario es llevar esas mismas partículas, 1000 partículas ligeras. Vean, el segundo caso es tomar 1000 partículas ahora y llevarlo a 180 atmósferas. ¿Okay? Un poco antes de que explote el sistema, le vamos a tomar una captura de pantalla también. ¿Okay? Y registramos. ¿Qué presión estamos? Alrededor de 20 atmósferas. Registramos qué temperatura está en ambos casos. ¿Ok? Y el siguiente escenario es borrar las partículas ligeras y empezar a llenarlo con partículas pesadas. ¿Ok? En el pistón cambiamos a partículas pesadas, reiniciamos todo, ingresamos 100 partículas, lo llevamos a 20 atmósferas, calculamos o vemos la temperatura que tenemos que llevar el sistema, la caja, para que estas 100 partículas pesadas estén alrededor de 20 atmósferas y le tomamos captura de pantalla y la ponemos aquí. ¿Okay? Cada captura de pantalla va a ir aquí en pequeño. Y el cuarto escenario es que esas partículas pesadas ingresemos 1000 y llevemos el sistema a 180 atmósferas. Registremos en qué presión va a quedar. 180.1, 179.7, a la que alcancen, lo más que alcancen a llegar, y registramos la temperatura a la que esto sucede. ¿Ok? Entonces, en sus equipos, crean estos 4 escenarios y en esta diapositiva ponen también los integrantes. ¿De acuerdo? Y una vez que terminen, que crean estos 4 escenarios y tengan aquí sus 4 capturas de pantalla, les voy a platicar qué vamos a hacer con este volumen que está en nanómetros cúbicos, ¿ok? Es lo que vamos a hacer cuando terminen de crear estos escenarios. Yo les platico qué hacemos con ese volumen. Bien, no sé si tengan dudas de lo que vamos a hacer. Les voy a compartir también el enlace de esta presentación. Lo ponemos en el chat. Ya tienen ambos enlaces. Ok, ya tienen permiso de editar este
archivo y en Zoom también les voy a dar permiso de que compartan pantalla para quien se acomode más así. ¿De acuerdo? Y no olviden poner sus integrantes. ¿Alguna duda de lo que vamos a hacer? Todo bien, profe. Todo bien. Bueno, va para allá. Más o menos van a ser de 3 a 4 integrantes y dependiendo de la sala que les toque, empiezan a modificar su diapositiva y mientras yo voy preparando lo del volumen en nanómetros cúbicos, ¿ok? Así que va para allá. Vamos a crear 5 salas. Bueno, 6. Ok. Ahorita nos vemos en unos minutos.
Muy bien, ya estamos aquí de regreso. Veo que les fue bien. Vamos a ver esos resultados y vamos a platicar qué vamos a hacer con el volumen que está allí. Bien. Ok, aquí estamos viendo que casi ya todos tienen sus 4 capturas de pantalla con estos 4 escenarios. 100 partículas ligeras y pesadas a 20 atmósferas y 1000 partículas ligeras y pesadas a 180 atmósferas. Bueno, ahora nos falta este pequeño renglón que dice volumen, ¿ok? Así que con la ecuación del gas ideal vamos a calcular el volumen del sistema, ¿ok? Es decir, tenemos 100 partículas en este primer lado, en este lado izquierdo, en ambos tenemos 100 partículas, ¿ok? Entonces, si queremos usar la ley del gas ideal, tenemos que usar moles, ¿ok? Así que, ¿qué podemos hacer para pasar de partículas a moles? Con la constante de Avogadro. Con la constante de Avogadro, gracias, que relaciona cuántas partículas hay en un mol. Vamos a calcular esos moles ahora. Vamos a verlo en esta presentación. Aquí está. Ok. Bien. Aquí estamos viendo PV igual a NRT con R igual a 0.082. Por ejemplo, calculemos, ayúdenme a calcular cuántos moles hay en 100 partículas. Ok, hagamos esa operación rápidamente para el primer caso, ¿no? 1.66 por 10 a la menos 22 Ok, vamos a partículas. partículas. Ok. No, mol, perdón, mol. Ok. Uy, me fui muy atrás. Vamos a ir apuntándolo. Ok. Si tenemos 100 partículas, lo convertimos en moles, vamos a tener 1.66 por 10 a la menos 22 mol. ¿Ok? Ahora, en los primeros dos escenarios, que son 100 partículas, ustedes pueden calcular el volumen, ¿no? Si ustedes despejan de aquí el volumen, es igual a NRT. Lo voy a poner aquí, volumen es igual a NRT. Ustedes llegaron a cierta temperatura que ya registraron. Ya tenemos los moles para estas 100 partículas y la presión es a la que ustedes llegaron, ¿no? En estos dos primeros escenarios. Calculen, por favor, para estos dos primeros escenarios qué volumen tenemos, qué volumen les da, en qué orden está ese volumen para 1.66 por 10 a la menos 22 con las temperaturas que obtuvieron para partículas ligeras y después para partículas pesadas, qué volumen tienen, y ese volumen va a estar en litros. ¿Okay? Cuando lo tengan, seguimos avanzando. El volumen igual lo ponemos en las diapositivas. Todavía no, vamos a primero calcularlo en litros. Cuando lo tengan, me avisan, me dicen qué valor tienen para esos dos volúmenes. Pero va a estar en litros, Ok, todavía no lo apuntamos. gracias.
Bien, ¿qué volumen tienen para este primer lado? El de las 100 partículas, ¿qué volumen les está dando para las partículas ligeras, por ejemplo? No sé si esté bien. Ujú. Bueno, no. No. Calculé la de las partículas pesadas. Ok. Bueno, Ah, también nos serviría. Sí, yo calculé la de las ligeras, pero la calculé con la que nos salió a mi equipo en la presión de 19.8 atmósferas correcto. y Sí. a temperatura Kelvin de 518 Kelvin. Ok. Tengo un resultado de 3.56 por 10 a la menos 22 litros. 3.56 Por 10 a la menos 22 litros. por 10 a la menos 22 litros. Yo tengo 2.04 por 10 a la menos 22, profe. Ok. Bien, lo que esperamos en estos resultados es que esté por 10 a la menos 22, más o menos, por ahí debe estar. Ok, un exponente muy pequeño, en litros. En litros estamos esperando eso. Ok, así ustedes van a obtener 4 volúmenes. Ok, eh, esto fue para el lado de los 20 y las ligeras, 20 atmósferas con ligeras. Ustedes obtienen el de pesadas con 20 atmósferas y después 180 con 100 partículas ligeras y también del otro lado, ¿no? Es decir, nuestros 4 escenarios van a tener 4 volúmenes que ahorita están en litros y estamos esperando que sean del orden de menos 22, menos 23 litros. ¿Ok? Simplemente estamos con los datos que ustedes obtuvieron en el simulador, obtenemos estos 4 volúmenes en litros. Bien, una vez que los tengan, ok, vamos a usar esta conversión, es decir, estos litros los pasamos para acá a esta conversión que está de este lado en la parte inferior. Esos litros los vamos a convertir a nanómetros cúbicos. ¿Ok? Es decir, pasamos de litro a centímetros cúbicos. ¿Ok? En un litro hay 1000 centímetros cúbicos. ¿Ok? Ya tendremos ese volumen en centímetros cúbicos y después lo pasamos a nanómetros cúbicos. ¿Ok? Es decir, en un nanómetro hay 1 por 10 a la menos 7 centímetros. ¿Ok? Con esa conversión podemos convertir a nanómetros cúbicos. Déjenme confirmar. Sería a la 21, ¿no? A la Para 21. convertir de centímetros a nanómetros cúbicos. Exactamente. Sí, aquí está 7 al cubo, es 21. Es decir, un centímetro cúbico es igual a 1 por 10 a la 21 nanómetros cúbicos. Ok. Si es correcto, ¿están de acuerdo con esta conversión? ¿O hay que cambiarle algo? Tendría que estar abajo, ¿no? Bueno, los centímetros cúbicos en el segundo, ¿no? Para poderlo usar, bueno, para poder eliminar.
para poder eliminar, miren aquí, creo que la conversión la voy a escribir acá abajo. Ok. Para poder eliminar necesitamos los centímetros cúbicos que estén arriba. Ah, los centímetros cúbicos, ciertamente. Esto es nanómetro. Y acá abajo van los centímetros, exactamente. Ok, aquí arriba están los nanómetros cúbicos. 1 por 10 a la 7 al cubo, es decir, 1 por 10 a la 21, es igual a 1 centímetro cúbico. Centímetro con centímetro se va a ir. Aquí, flop, flop, y ya nos van a quedar nanómetros cúbicos. Así, con estos volúmenes que ya tienen en litros, me pueden decir, en cuanto lo tengan, qué volúmenes les están dando en nanómetros cúbicos. En el que yo le había dado, en el Sí, de 3.56, me da 356 nanómetros cúbicos. ok, gracias. Vean, ya es un número pues, más amistoso, ¿no? 356 nanómetros cúbicos. Así lo único que hicimos fue, ¿cuántos moles hay en 100 partículas? Gracias a Avogadro, aquí lo tenemos, 1.66 por 10 a la menos 22. Esto lo sustituimos en la ecuación del gas ideal para obtener un volumen que está en litros. En litros no nos dice mucho, es un número muy pequeño, así que lo convertimos a nanómetros cúbicos. ¿Okay? Primero convirtiendo litros a centímetros cúbicos. En un litro hay 1000 centímetros cúbicos. Y después la conversión a nanómetros cúbicos es en un centímetro hay 1 por 10 a la 7 nanómetros. Y como está todo al cubo, esto es 7 por 3 a la 21. Y sí, ahora ustedes pueden confirmar que nos deben estar dando números pues, más manejables. 356 nanómetros cúbicos. Ese es el tamaño de la cajita, ¿ok? Donde ustedes hicieron la simulación, tiene estas dimensiones. Es una cajita de aproximadamente 360 nanómetros cúbicos. ¿Ok? Así, en cada uno de los escenarios que ustedes crearon, esos 4, en la parte que dice volumen, pongan el volumen en nanómetros cúbicos que ocupa cada una de esas cajitas. ¿Ok? ¿Quién lo va a hacer en el equipo? El primero que lo tenga lo va poniendo allá. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda de lo que estuvimos haciendo, pasando el volumen en litros a nanómetros cúbicos. Y este de nanómetros cúbicos es el que apuntamos en nuestra diapositiva. ¿De acuerdo? Ok, ya estoy viendo. Ya lo estamos poniendo. Es excelente. Ok. Bien, ¿de qué lado están obteniendo volúmenes más chiquitos? ¿En qué escenario están los volúmenes más pequeños? Del lado de las 100 partículas. Ok.
¿Alguna otra opinión? Pues, pues es el mismo, ¿no? Bueno, yo hice el de las pesadas en ambos escenarios, pues es el mismo, no varió. ¿Entre ligeras y pesadas? No, hice las pesadas en 100 y 1000. Ok. Bien. En cuanto lo tengan, apúntenlo ahí, cuáles fueron sus volúmenes de las cajitas. Ok. Em, bien, esto se va a quedar abierto para que lo terminen. Ok. Bueno, ahora les voy a platicar de lo que va a pasar en la siguiente sesión. Ok. Así que bien, por ahora se queda que completen esos 4 volúmenes en nanómetros cúbicos para sus 4 escenarios con estas conversiones. ¿De acuerdo? Y bien, les voy a platicar del cuestionario previo para la práctica 4, constante de los gases. En esta pequeña investigación, ustedes van a decirnos por qué la constante universal de los gases es representada por la letra R, ¿ok? ¿Qué antecedente histórico hay allí? Primera pregunta. Después, ¿por qué la R es llamada constante universal de los gases? Es decir, ¿qué representa? ¿Cuál es su significado? ¿Por qué se le llama constante universal? Después, una lista de todos los valores que encuentren en distintas unidades. Aquí usamos atmósferas litro, mol Kelvin, pero ¿en qué otras unidades lo han encontrado? Pregunta 3. ¿Ok? Y después, aquí sí van a tener que ir a ver el video. ¿Ok? Es un pequeño video, no dura mucho. Es también del departamento de Físico-Química. Y vamos a comentar la próxima clase ese procedimiento que están llevando allí. Y de allí quiero que planteen la reacción que se va a llevar a cabo en ese video y escriban cuál es la reacción balanceada entre el magnesio que va a aparecer y el ácido clorhídrico que van a usar en ese video, ¿ok? Escribir esa reacción balanceada. Y lo vamos a platicar la próxima sesión. Y también les voy a plantear en la próxima sesión el dispositivo para llevar a cabo para cubrir esta cuarta práctica. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tengan dudas de la sesión de hoy o de este cuestionario previo. ¿Alguna inquietud que tengan? Todo bien, profe. Ok. Bueno, si después se dan cuenta que no todo está bien, pues me escriben, me mandan un mensaje en Edmodo y allí procuro contestarles rápido, pero después no me da tiempo, pero por allí les puedo contestar. Entonces, estas diapositivas las voy a subir a Edmodo. El cuestionario previo lo voy a poner como una asignación, ¿ok? Y si alguien en el futuro nos está escuchando, haga la actividad del simulador, copie una de las diapositivas vacías y ponga allí sus escenarios, ponga allí el volumen de cada una de esas cajitas. ¿Ok? Y entonces la próxima sesión vamos a
entrar de lleno a esta práctica número 4, constante de los gases.